tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Bueno, pasaron de todo acá, ¿verdad? Antes del inicio del programa, pero ya voy a mandarles al frente cuando corresponda, ¿verdad? Por los abandonos sucesivos. Bueno, estamos aquí para empezar. Omar es el único que me quiere y se mantiene con eso. Los otros no tanto, diría yo. Bueno, pero tenemos que ponernos serios porque tenemos un tema que no se suele analizar mucho porque los datos escasean. Pero como buena investigadora, como buena historiadora, encontré unos antecedentes bastante interesantes. Hoy vamos a hablar de la famosa entrevista entre el mariscal Francisco Solano López y el comandante de las Fuerzas Aliadas, Bartolomé Mitre. Era la entrevista en Yataití-Corá, una entrevista que pudo traer la paz, que pudo dar un cierre a la guerra de la Triple Alianza, pero hoy vamos a analizar por qué no se dio la paz y quién fue el responsable o quiénes fueron los responsables de la prolongación de la guerra, que ya anticipadamente le digo que no fue Paraguay, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer nuestra historia, dejarnos de creer, porque nosotros consumimos hace un siglo y medio, estamos consumiendo muchas mentiras dentro de la historia. Entonces es bueno hacer una revisión en cada suceso, en cada etapa que nos va a ayudar a entender y de tener una visión tanto más cercana de los acontecimientos de la guerra de la Triple Alianza. Bueno, para entender Yataití-Corá, mi querida audiencia, lo único que les puedo decir es que previamente uno tiene que conocer y tiene que analizar el tratado secreto de la Triple Alianza. Sin el tratado secreto nosotros no vamos a entender por qué no se dio esta paz, por qué los aliados rechazaron esta propuesta planteada por el mariscal Francisco Solano López. Bueno, como sabemos, es tiempo que por lo menos la gente se entere que esta guerra, primero no la iniciamos nosotros, definitivamente no la inicia Paraguay, no es que el mariscal Francisco Solano López nos metió a una guerra, eso no es así para nada. Hay que estudiar un poco historia diplomática para ver los manejos y las pretensiones de cada estado que ingresaron y se coaligaron para llevar adelante el desarrollo de una guerra. Es imposible que, como dice en el tratado secreto, que la guerra sea contra Francisco Solano López. Imagínense que 3 estados puedan movilizar todo el poder nacional que cada uno tenga por una sola persona. Eso es, creer una cosa así es de inocentes o de gente que no maneja muchos datos. Es un sofisma. Básicamente es un sofisma de los aliados de que la guerra era contra el mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Y esto se desnuda en Yataití-Corá, sale a flote lo que realmente, las intenciones reales de los aliados con esta guerra. Bueno, también quiero saludar a nuestro querido oyente que estuvo de cumpleaños el jueves, el general Julio César Cardoso, el siempre fiel oyente del Estridor de las Armas. General, espero que hayas justamente tenido un gran cumpleaños rodeado de todos tus seres queridos. Feliz cumpleaños. Bueno, vamos a empezar. Ustedes tienen que saber que esta guerra efectivamente fue contra la nación paraguaya.
tocar un elemento fundamental del Estado que es la población. Fue una guerra de conquista, fue una guerra de usurpación, no solamente territorial, porque esta guerra se prolongó tanto, ¿verdad?, que inclusive podríamos hablar de usurpaciones culturales, inclusive, ¿verdad? Entonces, ante esta falsedad que se decía, ¿verdad?, de que el mariscal Francisco Solano López era el causante de la guerra, bueno, este tipo de cosas, cuando él claramente en Yataitú Corá dijo: renuncio a mi cargo. Pero antes de llegar a ese tipo que me dice: disculpa, pero el mariscal fue un no sé qué cosa del presidente del Brasil, no tiene sentido lo que me están diciendo, ¿verdad? Por lo menos si me van a escribir algunos mensajes que sean un poquito claros para que yo pueda leer y contestar. Bueno, a pesar de que nosotros manejamos las versiones establecidas por el gobierno legionario y por sus descendientes, ¿verdad?, o que fueron otra vez copias de versiones porteñas. Imagínense que nuestra historia de los inicios, lo que se enseñan en los colegios, lo que están en los textos de historia, fue escrito por nada más y nada menos que por Bartolomé Mitre. Todo lo que la gente sabe del doctor Francia fue escrito por Bartolomé Mitre. Y es increíble que la gente no maneje este tipo de cosas, hasta qué punto, ¿verdad?, se distorsionó la historia real del Paraguay. El tema de Yataitú Corá, justamente Jordan, mostrarnos este plano muy lindo para que la gente se ubique y para que sepa. Se realiza un 12 de septiembre del año 1866 y es un tema muy interesante para ser analizado. Ahí tenemos la posición de Yataitú Corá. Justamente el día 11 de septiembre del año 1866, el mariscal Francisco Solano López invita al general Mitre a una entrevista particular para tratar sobre la paz. Se desarrolló, Mitre acepta la invitación y se desarrolló en este lugar que está en el mapa. Acá, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, en Yataitú Corá, algunos dicen que se dio un inicio a eso de las 9 de la mañana, ese 12 de septiembre. Y que tuvo una duración aproximada de unas 5 horas esta reunión entre Mitre y el mariscal Francisco Solano López. Bueno, entonces lo interesante aquí es mirar las fuentes primarias y analizar qué es lo que dice cada protagonista, cada memorialista que nosotros tenemos sobre este tema. Entonces vamos a empezar con lo que nos aporta el jefe de Estado Mayor del mariscal Francisco Solano López, el general Francisco Isidoro Resquín. En su libro, justamente, él habla de una proposición de paz por parte del gobierno del Paraguay al comandante en jefe de los ejércitos aliados de la Triple Alianza en Yataitú Corá. Así tenemos una imagen de Bartolomé Mitre, para poder verle a Bartolomé Mitre, para que la gente le ubique, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que empezar. López justamente buscaba un acuerdo honroso de paz el día 11 de septiembre y justamente en esta nota le pide a Mitre una entrevista, así dice justamente Resquín. Asistió Flores, pero lo que pasa es que Flores se retira rápido. Venancio Flores, estamos hablando por parte del Uruguay. Él se retira rápido de esta reunión porque el mariscal López no lo consideraba o no lo aceptaba como un representante genuino del gobierno del Estado uruguayo, porque tienen que recordar que Flores llegó al poder a través de una revolución interna civil ayudada por el Imperio del Brasil y por los argentinos. Entonces, a través de un golpe de Estado, sin ninguna representación real del Uruguay, es decir, a golpe, a un cuartelazo, es lo que él llega al poder. Entonces López, Francisco Solano lo consideraba un digno representante para entablar las conversaciones, entonces él se retira antes.
Bueno, sigue diciendo el general Resquín que el mariscal López propuso a Mitre que, siendo él la causa de la guerra, porque así estaba establecido en el preámbulo del Tratado Secreto de la Triple Alianza, la causa que es la guerra sostenida por las naciones aliadas, entonces él se hallaba como que resuelto a renunciar a la presidencia del gobierno del Paraguay. Entonces él propone renunciar, él propone salir del país y como una suerte de garantía de paz. Bueno, obviamente se iban a hacer varias negociaciones para dar todas las satisfacciones debidas a los gobiernos aliados, justamente, pero la condición también de esto era que los gobiernos coaligados que renuncien al Tratado Secreto de la Triple Alianza. ¿Qué es lo que pasa con el Tratado Secreto de la Triple Alianza? El Tratado Secreto de la Triple Alianza va mucho más allá de una alianza militar defensiva ofensiva, porque habla de las destrucciones de las fortificaciones paraguayas, dejando eso totalmente indefenso a un Estado. Habla de qué territorios estos estados iban a tener como una suerte de derecho de conquista. Recuerden la pretensión argentina de quedarse con territorios sin ninguna justificación histórica hasta la zona de Bahía Negra. Y se habla también de una neutralización del Estado paraguayo, cosa que no muchas personas manejan, pero es un antecedente bastante interesante que voy a compartir también con ustedes para que puedan entender por qué el no así categórico que le plantean a Francisco Solano López, ¿verdad? Bueno, entonces él plantea esto, salir del gobierno previas las satisfacciones necesarias, y bueno, pero en base al Tratado Secreto de la Triple Alianza definitivamente no. Mitre, Isidoro Resquín nos dice que Mitre sí aceptó el hecho de que Francisco Solano López salga del país, que eso aceptó Mitre. Pero lo segundo no lo acepta, es decir, una condición totalmente a como dé lugar era que se acepte el Tratado Secreto de la Triple Alianza sin ninguna modificación. No, de ninguna modificación. Entonces López, como al estudiar el Tratado Secreto de la Triple Alianza, se habla de prácticamente una neutralización del Estado. Las tierras que se iban a entregar iban a dejar el poder nacional bastante limitado en nuestro país, cosa que efectivamente sí aconteció después de la guerra, ¿verdad? Nos dejaron un Estado, bueno, para que nosotros podamos decir que efectivamente somos un Estado nominal, ¿verdad? Pero hasta hoy día cuesta ejercer una soberanía, aunque esto sí es ya una opinión personal. Quizá ustedes tengan una opinión diferente, ¿verdad? Pero yo creo que el Paraguay en sus tratados o en sus relaciones exteriores, ¿verdad? El análisis que nosotros podemos hacer al Estado como un ente político y sus alianzas en este mundo globalizado es como que nos falta ejercer nuestra soberanía. Bueno, pero esta es una opinión como muy personal. Volviendo a la historia, donde la fuente es la que habla, entonces vamos a continuar este recorrido. Bueno, bien claro se veía también de paso, porque nosotros podemos leer en los libros, por ejemplo, de Gregorio Benítez, que había todo un movimiento por la paz, inclusive en la prensa porteña, menos la Nación Argentina, ¿verdad? Obviamente la Nación Argentina plasmaba más las ideas de Mitre, pero normalmente los otros medios de prensa sí abogaban para que se resuelvan las cosas ya por medios pacíficos, ¿verdad? Bueno, pero obviamente los aliados no querían esta mediación porque se habían propuesto claramente lo que es esta conquista, la desmembración del Paraguay, cosa que hicieron, la ruina del Paraguay
Y por eso es que siguieron la guerra y establecieron una guerra de exterminio, justamente, ¿verdad? Casi completo del pueblo paraguayo. Es decir, una crueldad, una barbarie sin ejemplo en las guerras modernas. Es decir, esto fue lo que los aliados hicieron en territorio paraguayo, fue totalmente un crimen, ¿verdad? Entonces, justamente Gregorio Benítez, que era secretario de la legación paraguaya en Londres, bueno, realmente él tuvo varios puestos bastante interesantes. Luego fue encargado de negocios. Menciona un detalle muy interesante en su libro, que supo a través de una carta, estando él en Europa, que le había enviado su amigo, el coronel Paulino Alem, ¿verdad? El coronel Alem formó parte, ustedes tienen que saber que él formó parte de esta comitiva que acompañó al mariscal López para la realización de esa entrevista con Mitre, ¿verdad? Justamente al respecto, Benítez dice, cuando el general Mitre le manifestó a López que los poderes aliados pondrían fin a la guerra y que negociarían la paz con el Paraguay siempre que él, López, se decidiese a transmitir el mando a la República, al vicepresidente, estamos haciendo referencia al señor Sánchez, ¿verdad?, retirándose al exterior, el mariscal le contestó que por su parte no tendría el menor inconveniente en aceptar esa proposición. Es decir, lo que queda claro es aquí que López, como él era el objetivo militar de la guerra, como que supuestamente por él se inició la guerra, cosa que es, siempre lo voy a decir, es de ingenuos pensar eso. Siempre una guerra tiene delante, atrás y los costados intereses crematísticos. Nadie va a movilizar, nadie se va a meter en gastos, en préstamos, como lo hicieron los aliados, por una sola persona. Acá ellos querían sacar una tajada interesante, hacer una ocupación política, cultural, económica, destruir las fortalezas, las defensas de Paraguay. Y bueno, y eso no es, se nota que esta guerra no fue en contra de López, ¿verdad? Bueno, pero él aceptaba esta condición de dejar el poder a su vicepresidente, salir del país. Él aceptó absolutamente todas estas proposiciones, pero no las estipulaciones del tratado que se ratifica, como nosotros sabemos, el 1 de mayo del año 1865, ¿verdad? Entonces, a lo que el general Mitre le dijo, bueno, mira, yo no tengo esta facultad para resolver el punto, esto tiene que ser sometido a la consideración de los aliados. Entonces, este detalle, por ejemplo, está en el libro de Gregorio Benítez. Él nos relata esto para que nosotros podamos tener algunos datos más, ¿verdad? De lo que es 5 horas de conversación, ¿verdad? Entonces, es muy importante leer a Gregorio Benítez, una fuente realmente muy interesante. Bueno, entonces, por supuesto que este detalle de esta conferencia fue transmitido, como yo les dije, a Gregorio Benítez por su amigo el coronel Alem, y poco tiempo después de esta conferencia del 12 de septiembre del año 1866. Bueno, dentro de esto también el investigador Julio César Chávez, justamente también Benítez, Gregorio Benítez, habla de una suerte de palabras que pudieron haberse intercambiado. Ambos investigadores, bueno, Gregorio Benítez lo escribe, lo plasma, ¿verdad?, pero con mucho más fuerza Julio César Chávez. Entonces vamos a ir sacando estas partes que quizás algunos conozcan, otros no, pero una vez que concluya el relato, les voy a dar un antecedente
justamente el año 1865 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, de las cosas que ellos ya planteaban y que ya decían, y eso sí creo que pueden que no manejen. Bueno, pero vamos a empezar, supuestamente, ¿sí? El general Mitre, supuestamente dentro de los relatos de estos dos investigadores que les mencioné, dice: agradezco sinceramente las apreciaciones de vuestra excelencia. Vuelvo a manifestarle que los poderes aliados podrían poner fin a la guerra y negociar la paz con el Paraguay solamente si vuestra excelencia se decidiese a transmitir el mando de la República al vicepresidente Sánchez, retirándose al exterior. López dice: por mi parte, confieso a vuestra excelencia que no tendría el menor inconveniente en renunciar a mi cargo como presidente de la República si esto significa la garantía de que las estipulaciones del tratado secreto quedarían completamente anuladas y sin valor alguno para con el Paraguay. Ustedes tienen que saber que el mariscal López, inclusive en Cerro Corá, ¿verdad?, antes de su asesinato, él preguntó, ¿verdad?, qué pasaba con el tratado secreto. Le preguntó a Cámara y Cámara le dice: se va a cumplir hasta las últimas consecuencias. Ese es uno de los motivos principales del por qué el presidente de la República y mariscal de ejércitos no se rinde. Jamás él iba a firmar absolutamente nada que tenga que ver con la aceptación de ese tratado ominoso, de ese tratado leonino que iba a destruir por completo a nuestra república. El general Mitre continúa el relato, dice: lamento repetir a vuestra excelencia que si bien su propuesta es digna de su patriotismo, la paz solamente será hecha en base a lo estipulado por el Tratado de la Alianza. Es decir, por eso es que yo siempre les invito a mis oyentes que lean el tratado secreto, pero que lo lean a profundidad, no el tratado que está en internet, que está todo recortado, no, el extenso, para que se den cuenta de la gravedad de esto, ¿verdad? Y cómo se sintieron inclusive los aliados cuando este tratado fue publicado en Londres, ¿verdad?, en la prensa. Se sintieron totalmente descubiertos, se sintieron totalmente desnudos ante la opinión pública, porque quedó a la vista que esto no era una guerra ni de amor, ni de civilización, ni que porque López era esto, porque López era lo otro, porque ¿quién puede criticarle al mariscal López? Lo puede hacer Mitre con sus guerras de policía, matando a sus propios compatriotas por el poder. Pero hasta ahora no sabemos cómo Mitre llegó al poder en Pavón. Si Urquiza le dio eso como ganador, ¿verdad?, porque se mataban entre ellos. ¿Qué puede saber el emperador de conjuntos afectivos que unen a la gente cuando él era un emperador? Él no tenía, él tenía súbditos y tenía esclavos. ¿Qué puede hablar él de lo que es algo de libertades? O Venancio Flores del Uruguay, que llega al poder a través de los intereses geopolíticos del Brasil, que se inmiscuye en un problema interno del Uruguay, rompiendo el equilibrio del plata y metiéndose de lleno a la política doméstica del Uruguay. ¿O qué pueden decir justamente la diplomacia argentina, que por todos lados hablaba de una neutralidad que jamás tuvo? Es decir, esa clase de gente puede hacer una guerra, que ninguna guerra por suerte, de paso, ¿verdad? Es decir, los que manejan lo que es una guerra jamás, ninguna guerra es altruista, las guerras son violentas, son sanguinarias, y se imaginan las guerras que se realizaban en el siglo XIX, ¿verdad?
Totalmente así. Entonces, el mariscal López le dice a Mitre: si eso es así, Vuestra Excelencia, le reitero las condiciones que esas condiciones, hablaba del tratado secreto, me las tendrán justamente que imponer solamente cuando haya caído en mi último campo de batalla. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les voy a dar unas fuentes que hoy en día ya son públicas y donde ustedes van a poder leer. Yo traté de hacer un resumen, ¿verdad?, justamente de por qué básicamente se tenía prohibido llegar a un acuerdo de paz. Bueno, volvemos en breve. El estridor de las armas. En Ñandutí están los protagonistas de las